Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a Enciende la Luz Podcast. Aquí está Dani Quintero con ustedes. Gracias por estar aquí. Hoy estamos en el episodio número 7. Número 7. Un gran número en la Biblia y para Dios. Estamos aquí, episodio número 7. Espero que los anteriores los hayan podido escuchar y que hayan pasado un tiempo agradable, que les haya ayudado en sus vidas. He recibido algunos comentarios de personas que me dicen que han escuchado un episodio o varios episodios y que eso les ha ayudado a salir de la depresión o les ha ayudado a conectarse más con Dios o les ha ayudado a tomar un rumbo diferente o que les ha ayudado a tomar un rumbo diferente en dirección a su relación con Dios, lo cual me parece genial. El objetivo del podcast es encender la luz. Y yo puedo encender mi luz a través del podcast y que ustedes también puedan encender su luz. Así que si lo estamos logrando, estamos bien, vamos a seguir adelante. Gracias por sus comentarios. La princesita me hizo un comentario eh, con el episodio anterior y me dice que es que yo a veces, muchas veces repito mucho las cosas. Y es cierto, así que voy a trabajar en eso, porque normalmente lo hago cuando estoy predicando, lo hago cuando estoy hablando con alguien, y repito y le insisto y repito y repito. Me hace pensar que en las escrituras, en la Biblia, cuando uno está analizando un pasaje o un mensaje de la escritura, si el autor está repitiendo una palabra muchas veces o un mensaje muchas veces, es porque es muy importante. Así que número uno, voy a trabajar en para no repetir tanto. Número dos, si me escuchan que estoy repitiendo, es porque es muy importante. Así que, bueno, vamos ya ahora sí a entrar a este episodio que se llama ¿Qué hago con mis puntos débiles? ¿Qué hago con mis puntos vulnerables? Parte del episodio anterior estuvimos hablando de eso y quedó ahí como la duda, ok, ¿y qué hago con eso? ¿Cómo trabajo con eso? Quiero hacer una aclaración para no entrar en conflicto con Pablo y es probablemente una pregunta que me estoy haciendo yo. Yo no sé si tú tienes la misma pregunta eh, o si la tendrías o si la vas a tener, pero quiero hacer la aclaración por si está la pregunta, por si no. Porque si de pronto yo le pregunto a Pablo qué hago con mis puntos débiles con base en 2 Corintios 12, en el versículo 10 él diría, bueno, gózate en tus debilidades. Y si le pregunto al versículo 9 del mismo capítulo 12, él dice, bueno, gloríate en tus debilidades para que Cristo repose sobre ti. Y el punto es que las debilidades de las que está hablando Pablo tenían un contexto un poco diferente, porque eran debilidades que estaban siendo causadas por ataques externos que él estaba recibiendo. Y es lo que dice en el capítulo anterior, por ejemplo, en versículo 24 en adelante dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de otras cosas, dice Pablo. Y luego él está diciendo en versículo 9 del capítulo 12 eh, que tiene un aguijón en la carne, que tiene un problema, y luego dice, respecto a lo cual, versículo 8, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y el versículo 9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y si no han escuchado una predicación con ese título, yo ya hice una. Eh, es muy interesante analizar eso. Pero entonces la aclaración que quiero hacer es que la debilidad de Pablo venía por peligros, por situaciones que lo estaban atacando a él y que por supuesto eso le generaban cierta debilidad y también por un problema que estaba teniendo él en su cuerpo. Pero en este caso, en este episodio, ¿qué hago con mis puntos débiles? No se trata de esas debilidades, sino se trata de esos puntos vulnerables y débiles que nos hacen llegar al pecado, que nos pueden llevar al pecado, que nos pueden llevar a alejarnos de Dios. Entonces las debilidades de las que hablaré hoy están enfocadas en esas debilidades internas, esos puntos débiles que tengo
que en vez de ayudarme a tener una relación con Dios, me ayudan a alejarme de Él. Que en vez de ayudarme a estar apartado del mal, a ser santo, me pueden llevar a cometer pecado. Porque no está mal tener puntos débiles o ser vulnerable. Porque todos tenemos puntos débiles. Lo que está mal es dejarme llevar por eso para cometer pecado y alejarme de Dios. Eso es lo que está mal. Quiero que hablemos entonces qué hago con mis puntos débiles. Número uno, conócelos y reconócelos. Es súper importante que identifiques cuáles son tus puntos débiles. Porque si no los conoces, o si crees que no tienes puntos débiles, o si crees que eso no es un punto débil, entonces no vas a hacer nada con respecto a eso. Y es como cuando uno tiene alguna necesidad de algo, si tengo hambre, pues hago algo con eso. Pero si no reconozco que eso es hambre, pues entonces no voy a comer nada. ¿Sí? Yo tengo que reconocer cuál es la necesidad que tengo, cuál es la falla que estoy teniendo para poder hacer algo con eso, para poder trabajar con eso. Entonces, primero lo que tengo que hacer es identificar, conocer cuáles son esos puntos débiles que yo tengo. Y eso lo que requiere es un análisis hacia uno mismo, de poderse mirar, identificar cuáles son las cosas que me están alejando de Dios, cuáles son las cosas que me hacen llegar a estar cerca del pecado y a cometer pecado, cuáles son esos puntos débiles que yo tengo con los cuales Satanás juega y me hace caer o me pone oportunidades para caer, qué son esas cosas que me hacen alejarme de Dios. Porque hablábamos en el episodio anterior que tus debilidades son diferentes a mis debilidades y son diferentes a las debilidades de tus amigos, de nuestros amigos. En fin, cada uno tiene debilidades diferentes, puntos vulnerables diferentes. Entonces por eso no es como que, ok, son estos tres puntos vulnerables los tuyos, son estos tres puntos débiles los tuyos. No los conozco. Lo importante es que tú conozcas tus puntos débiles para que trabajes con ellos. Entonces conoce tus puntos débiles y reconócelos también. Porque esos puntos débiles pues no son cosas agradables, no son cosas bonitas. Reconocer que tengo debilidad en X cosa no es agradable. Pero el punto es que si no lo reconoces no vas a hacer nada al respecto. El hecho de no reconocerlo no te hace mejorar en eso. El hecho de ocultarlo no te hace mejorar en eso. Porque si no reconoces que tienes ese punto débil, entonces vas a volver a caer probablemente por ese punto débil que tienes. Y el reconocerlo no es decirle a todos tus amigos y a tu familia que tienes ese punto débil, no necesariamente. A la final reconocerlo es que tú mismo, contigo mismo, reconozcas que eso es un punto débil que tienes. Y que se lo confieses a Dios. Que tengas la libertad y la tranquilidad de decirle, sí, reconozco que tengo esta debilidad, reconozco que tengo este problema. Y con eso Dios, viendo ese corazón sincero, te va a ayudar y te va a ayudar a salir adelante. Entonces, conócelo y reconoce tu punto débil. Número dos, identifica qué te lleva a caer con ese punto débil. Entonces, una cosa es tener el punto débil, el punto vulnerable, esas cosas que me hacen alejarme de Dios y caer en pecado. Y otra cosa es qué me lleva a que yo caiga en pecado con ese punto débil. Entonces, por ejemplo, supongamos que mi punto débil es el alcohol. Si identifico qué me lleva a eso, entonces puedo evitar llegar a ese punto de caer en el alcohol y tomar malas decisiones. Entonces, si yo me pongo a pensar qué es lo que me lleva a eso, entonces yo puedo decir, ok, si estoy en una fiesta, me lleva a eso. Si estoy solo en la casa, me lleva a eso. Si estoy deprimido, me va a llevar a eso. Entonces, identificando qué cosas te llevan a eso, puedes trabajar también en esas cosas que te llevan a eso. Pero es solo un ejemplo del tema del alcohol, pero puede ser cualquier otra cosa. Entonces, el punto es, conociendo y reconociendo la debilidad, empiezo ahora a identificar qué cosas me llevan a caer en ese punto débil. Qué cosas hacen que ese punto débil que yo tengo salga a la luz y me lleve a cometer un pecado y alejarme de Dios. Identifica qué cosas
te llevan a caer. Número 3. Ocúpate en hacer buenas cosas. Ocúpate en hacer buenas obras. Cuando empiezas a identificar qué cosas te llevan a cometer pecado, cuáles son esos caminos que empiezas a tomar para llegar a cometer pecado y a que esos puntos débiles salgan a la luz y te lleven a apartarte de Dios, normalmente es por estar haciendo cosas que no son buenas, es por estar haciendo cosas que no están de la mano con Dios, es por estar haciendo cosas que están en un ambiente no sano y que me van a llevar a caer. Pero cuando estoy ocupado en hacer buenas cosas constantemente, cuando estoy ocupado en hacer buenas obras, entonces ese tipo de acciones constantes no me permiten estar pensando en esos deseos de la carne o en esa debilidad que tengo. Porque estoy ocupado haciendo buenas cosas, estoy ocupado haciendo buenas obras. Muchas veces, hablando con personas, lo que identificamos es eso, que cuando llegan a tener eh, depresión o momentos muy tristes o a pensar mucho y estresarse mucho por las cosas o a estar ahí ociosos buscando complacer ciertos deseos, normalmente es porque no están haciendo nada, porque están dejando mucho tiempo vago y libre en sus días y en sus vidas, o porque están haciendo cosas que no son buenas. Y por supuesto, entonces eso los lleva a caer en pecado, a que esas debilidades salgan a la luz, se activen y, y lleguen a que se vuelva pecado o a que se vuelva una acción que me aleje de Dios. Si estoy ocupado en buenas cosas, también estoy practicando ese amor y esa naturaleza de parte de Dios que tengo y esa invitación que tengo de parte de Dios para hacer buenas obras. Entonces estoy más enfocado en hacer buenas cosas que en no hacer nada o en hacer cosas malas. Porque el no hacer nada, entre comillas, igual siempre estamos haciendo algo pensando o lo que sea, pero el no hacer nada o el estar haciendo malas cosas, pues por supuesto van a activar esos deseos de la carne, esas debilidades que tengo, esos puntos vulnerables que tengo y me van a llevar a cometer pecado. Pero el estar ocupado en hacer buenas cosas, en hacer buenas obras, me va a ayudar no solo a que esos puntos débiles que tengo no se activen y me hagan caer, sino incluso a que yo pueda superar esos puntos débiles que tengo por estar haciendo buenas obras. Entonces, una estrategia muy buena, si estás luchando con alguna debilidad, si estás luchando con algún problema, si estás luchando con algún pensamiento, si estás luchando con alguna depresión, con alguna situación, es que en vez de estar ahí haciendo nada, busques hacer algo bueno, busques hacer algo que le agradaría a Dios, busques hacer algo que haría Jesús en estos momentos. Puedes hacer muchas cosas. Puedes empezar a cantarle a Dios, puedes empezar a buscar una, f- una, una fundación donde puedes ayudar a las personas, puedes estar buscando un grupo pequeño en la iglesia, puedes buscar un estudio bíblico en la iglesia, puedes buscar una comunidad de amigos que te pueden ayudar a hacer ciertas cosas buenas, puedes buscar un taller de arte, puedes buscar algún deporte, puedes estarte ocupando en hacer buenas cosas. Normalmente cuando estamos ahí haciendo nada o en escenarios malos, por supuesto, eso van a activar nuestros puntos débiles. Esos puntos vulnerables se van a activar y nos van a llevar a caer. Ahora, no necesariamente el no estar haciendo nada o el no estar en un escenario de hacer algo malo no va a hacer que active mi punto débil. Pero en este caso lo que estamos diciendo es que el ocuparse en las buenas cosas va a reducir la oportunidad de tiempo que tiene el enemigo o esas debilidades que yo tengo para salir a la luz y hacerme caer por estar ocupado en buenas cosas.
Pero no quiere decir que el estar ocupado en buenas cosas no vaya a hacer que esos puntos vulnerables salgan y me puedan hacer caer. Pero es una estrategia que yo practico y que he visto que puede funcionar para no caer en esos momentos de vulnerabilidad que me llevan al pecado. ¿Sí? Porque, de nuevo, ya hablamos de que la vulnerabilidad y el ser débil es importante y es válido porque ahí entra Cristo y hace cosas impresionantes. Pero en este caso estamos hablando de esas cosas que me llevan al pecado. Entonces, ocuparme en buenas obras puede funcionar. Y a veces, incluso en ese punto 3 de ocuparme en buenas obras, es dejar de hacer cosas que me llevan a eso, que está conectado con el número 2. Cuando identifico qué cosas me llevan a eso y tengo que ocuparme en algo bueno, pues busco suplir ese espacio que estoy quitando, que me está llevando a eso y le tengo que poner algo. Porque supongamos que identifico que el tener tiempo libre me lleva a estar en el celular y me lleva a estar mirando videos prohibidos, por ejemplo. Si yo simplemente dejo de estar en el celular y quedo con ese espacio así sin hacer nada, probablemente no sea suficiente. Va a ser un paso inicial, va a ser un paso número uno. Pero lo, lo que recomiendo es que pongas algo adicional en ese espacio de tiempo que tienes, entre comillas, libres, y lo ocupes en algo bueno, para que no vuelva de nuevo ese- esa cosa mala o esa acción que te lleva a hacer lo malo. ¿Sí? Eh, Espero que esté siendo más o menos claro. Entonces, número uno, conócelos y reconócelos. Número dos, identifica qué te lleva a eso. Número tres, ocúpate en hacer buenas cosas. Número cuatro, busca que Dios llene esos puntos débiles. Ya conocí mi punto débil o mis puntos débiles. Los reconozco. Ya empecé a identificar qué cosas me llevan a que esos puntos débiles se activen y me hagan alejarme de Dios. Ya empecé también a ocuparme en buenas cosas, pero puede que incluso haciendo esas tres cosas, aún yo tenga ese vacío o esa necesidad eh, en mi corazón, en mi cabeza, en mi cuerpo, lo que sea. Puede que aún yo siga sintiendo que eso, porque normalmente cuando hacemos ciertas cosas, lo que están llenando es un vacío o están llenando algún problema que tenemos interno y que lo estamos reflejando con esa mala acción o con ese punto débil que tenemos. Entonces, por ejemplo, el licor no es simplemente porque el licor me gusta y ya, y me encanta estar ebrio. No, sino porque yo estoy tratando de suplir un vacío que tengo o una necesidad que tengo a través del licor. O ponle ahí cualquier debilidad o cualquier cosa que me puede llevar al pecar. Puede ser licor, puede ser videos, puede ser lo que sea. Esas cosas lo que están haciendo es llenar ciertos vacíos que yo tengo como persona, mi cuerpo, mis sensaciones, lo que sea. Yo estoy tratando de llenar esos vacíos, pero el problema es que lo estoy tratando de llenar con con cosas malas, con cosas negativas. Esos, Estoy tratando de llenar esos vacíos con reacciones negativas, con, con acciones negativas, o eludiendo responsabilidades también. Estoy tratando de llenar esos huecos que tengo de esa manera. Pero eso simplemente lo que va a dejar es el hueco ahí pendiente y va a ser muy fácil que en algún momento se te vuelva a activar ese punto débil y lo quieras llenar nuevamente con las cosas malas que lo venías llenando. Por eso el punto 4 es busca que Dios llene esos puntos débiles. Porque cuando Dios llena ese punto débil que tienes, cuando Dios llena esa necesidad que tienes, cuando Dios llena esa, ese vacío que tienes, esa falta que tienes de algo, entonces en ese momento, tan solo en ese momento, va a haber una plenitud de llenura de ese vacío que tienes y va a haber una sanación plena y completa. Y te vas a sentir completo, suficiente, agradable y vas a ver las cosas de una manera diferente, porque Dios está llenando esos vacíos que tienes.
Dios está llenando esos deseos que tienes, esas necesidades físicas o espirituales o sentimentales o emocionales o lo que sea que tengas. Cuando Dios llena eso, te das cuenta que lo que antes creías que estaba llenando esto, simplemente no lo estaba llenando y te estaba destruyendo. Entonces ni lo uno ni lo otro estaba logrando esa acción. Porque ni te llenaba porque seguías consumiendo la cosa negativa que estabas haciendo, seguías consumiendo y lo único que te volvía era adicto a eso que te estaba haciendo alejar de Dios, adicto a eso que te estaba haciendo pecar. Pero al final del día terminabas el día y analizabas y decías, me siento igual vacío, me siento igual que no me siento completo. Y uno mira eso también incluso en personas que tienen mucho dinero, que tienen mucha fama y que en algún momento de sus vidas reflexionan y dicen, nada de esto es suficiente. O sea, aparentemente lo tienen todo, aparentemente tienen de todo, tienen reconocimiento, tienen muchos amigos, tienen muchos eventos, están ocupados todo el tiempo, están haciendo, no sé, puede ser películas, entonces están conectando con muchas personas, o son cantantes, artistas, y estos están en conciertos, en una cosa y en la otra, están activos, súper impresionante, y uno diría, wow, qué genial tener ese tipo de vida, pero algunas veces esas personas terminan el día y no se sienten bien, no se sienten llenos. Tienen de todo, pueden comer lo que quieran, pues tener la ropa que quieran, los accesorios que tienen, que quieran, la tecnología que quieran, pueden tener de todo. Y al final del día, sentirse incompletos, porque ese vacío no está siendo lleno con la persona que puede llenarlo efectivamente, perfectamente, y que puede hacerlo sentir de una manera diferente. Entonces a veces creemos que con ciertas cosas podemos llenar esas necesidades que tenemos, pero la verdad es que estamos mirando mal, tenemos una perspectiva mala de las cosas y estamos queriendo llenar algo con algo que no nos va a llenar. Estamos queriendo llenar esos vacíos con cosas que simplemente van a ser superficiales, pero que no nos va a llenar al final del día. Entonces por eso el punto 4 es fundamental, busca que Dios llene esos puntos débiles. No simplemente los reconoces, no simplemente identificas que llevas a ellos, no simplemente te ocupas en buenas cosas, sino que buscas que Dios entre en esos puntos vulnerables, entre en esos puntos débiles y haga algo impresionante en ti. Y en ese momento te vas a dar cuenta que es otro nivel diferente. Cuando Dios es el que está llenando esas debilidades, cuando Dios es el que está llenando esas inseguridades, cuando Dios es el que está llenando esas necesidades fisiológicas que tengo, cuando Dios es el que está llenando esas necesidades emocionales que tengo, cuando Dios empieza a llenar esos puntos débiles, entonces empiezan a pasar cosas impresionantes. Te empiezas a sentir una persona diferente, te empiezas a sentir completo en realidad. Llega al final del día y te sientes lleno. Incluso aunque no hayas hecho nada directamente o intencionalmente para llenar ese punto débil que tienes. Pero como ya has trabajado en conocerlo, en identificar qué te lleva a eso, en alejarte de eso, en ocuparte en buenas obras y en buscar que Dios llene esos puntos débiles, cuando ya estamos en esa relación con Dios, empiezan a pasar esas cosas porque Dios está trabajando en nosotros constantemente y Dios está haciendo cosas en nuestras vidas. Entonces te sientes feliz, te sientes lleno, te sientes completo, no tienes necesidad de hacer cosas que te van a apartar de Dios, no tienes necesidad de llegar al pecado y aún así te sientes feliz, te sientes suficiente. Pueden incluso estar pasando cosas a tu alrededor, pero sientes la bendición de Dios, sientes esa llenura de parte de Dios que te da felicidad, que te da plenitud, que te hace sentir completo. Porque Dios es esa persona que está llenando sus puntos débiles. No son tus acciones, no son tus reacciones, no son el hacerte el fuerte, no son en hacerte el débil, no son el dejarte llevar por otras personas. No es nada de eso, sino que es Dios, amor, Dios tu Padre, haciendo cosas en ti de maneras sobrenaturales y de maneras naturales y de maneras reales, de formas que tú puedes
sentir, experimentar, y eso te lleva a otro nivel. Cuando buscas que Dios llene esos puntos débiles, Dios los va a llenar. Y ahora entonces podría surgir otra pregunta, y entonces ¿cómo busco que Dios llene? ¿Cómo hago para buscar que Dios llene esos puntos débiles? Bueno, buscándolo primeramente a Él, buscando agradarle a Él, buscando estar cerca de Él, buscando que cuando tengas esas necesidades, la que sea que tengas, lo busques a Él y vas a encontrar ese refugio en Él y esa respuesta de parte de Él. Antes tú sabías que tu punto débil eh, eran, no sé, videos X, videos prohibidos. Y cuando los veías, sentías que estabas lleno. Pero luego, después del video, después del tiempo, decías, no, ahora quiero más. O decías, ahora me siento peor porque me siento culpable. O decías, ok, me sentí bien por un momento, pero luego ya no. Pero ahora, cuando tienes esa necesidad o esa cosa que te lleva a ese punto débil que tienes y buscas a Dios, buscas leer la Biblia, buscas orar, buscas cantarle, buscas pasar tiempo con Él, te vas a dar cuenta que te vas a sentir lleno, que te vas a sentir completo. Y ahora, de nuevo, creo que ya lo he dicho en otros episodios, es un proceso, ¿sí? No es que vienes mucho tiempo o muchos años haciendo algo de una manera que te está haciendo alejar de Dios y te está haciendo pecar, y un día dices, ok, no lo voy a hacer. Y entonces vas a la Biblia, lees un versículo y dices, no, pero no siento que me llenó. Ah, esto no está haciendo nada a mí y vuelves a caer. Eso es un proceso, es un proceso. Sí, te tienes que concentrar, te tienes que enfocar, tienes que buscarlo, tienes que pasar tiempo con él. Si llevas mucho tiempo haciendo lo otro, pues tienes que buscar pasar tiempo significativo y de calidad con Dios también para que en realidad puedas encontrarlo a Él, en realidad puedas dejarte usar por Él, en realidad puedas abrir tu corazón, tu mente, tu vida para que Él haga cosas en ti. Entonces va a tomar tiempo, pero cuando buscas suplir todas esas necesidades que tiene, esos puntos débiles con Dios, entonces llegas a ese punto donde Pablo, que lo usamos al principio, está diciendo, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces llegas al punto donde te empiezas a gloriar de tus debilidades, porque cuando llegas en esos puntos, en esos momentos difíciles, en esos momentos de vacío, de necesidad, o esos momentos de puntos débiles que tenías que te iban a llevar al pecado, y descubres una nueva ruta en conexión con Dios que te llena de una manera real, entonces te encanta estar enfrentado a esas debilidades, porque vas a buscar a Jesús y lo vas a encontrar. Te encanta estar enfrentado a esas deficiencias que tienes, o esas fallas que tienes, esos vacíos que tienes, porque vas a buscar a Dios y lo vas a encontrar y Él te va a llenar de una manera impresionante. Entonces te empiezas a gozar de eso. Y luego, versículo 10 del capítulo 12 de 2 de Corintios dice Pablo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando reconoces que eres débil, cuando reconoces que tienes puntos débiles, cuando reconoces que tienes puntos vulnerables, cuando reconoces esas fallas que tienes y las buscas suplir en Dios, entonces te vuelves una persona fuerte. Porque Dios te hace fuerte, porque Dios te llena, porque Dios te suple, porque Dios te da lo que necesitas. Y Él empieza a hacer cosas geniales en tu vida. Y te empiezas a sentir de una manera diferente. Y empiezan a cambiar las cosas. Entonces, ¿qué hago con mis puntos débiles? ¿Qué hago con mis vulnerabilidades? Número uno, conócelas, identifícalas, reconócelas. Número dos, identifica qué cosas te llevan a caer en esas debilidades. Número tres, ocúpate en hacer buenas cosas, en hacer buenas obras. Y número cuatro, busca que Dios llene esos puntos débiles, esos puntos vulnerables, esos vacíos que tienes, esas necesidades que tienes,
busca que Él las llene y cosas impresionantes y geniales van a empezar a pasar. Y podríamos decir en ese momento, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así que gracias por estar aquí, gracias nuevamente por sus comentarios. Eh, si sientes que esto le puede ayudar a alguien, simplemente tienes que decirle, hey, escucha a este personaje. Escúchate a esta persona que habla de algo que te puede servir y de pronto así nos podemos ayudar a hacer luz entre todos. Así que gracias por los comentarios, cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier sugerencia o algo que quieran que se quiera, que un tema que quieran que se trate más adelante, estoy abierto, disponible para que me escriban, para que me cuenten. Así que, pero gracias por haber pasado este tiempo, gracias por haber estado conmigo en esta conversación. Eh, que Dios te siga bendiciendo, que te siga ayudando en ese proceso que llevas y que empieces a disfrutar de esa experiencia cuando Dios empieza a llenar todos esos vacíos y necesidades que tienes. Así que gracias, gracias, gracias. Gracias por estar aquí. Gracias. Dios los bendiga.